en Dios. Estar entre ustedes, y hay gente que está medio celosa por cuánto me gusta venir acá. Y el pastor me había preguntado si me ponían el banquito alto aquí arriba para esta noche, pero yo hace tiempo que le estoy hablando a mis rodillas que tienen mala memoria. Igual que muchos de nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente se olvidan para qué fueran creados y qué tienen que hacer. Y cuando mucho tiempo no hacemos por lo que fuimos creados y para qué estamos en este mundo, perdemos la memoria, ¿verdad? Y si hemos pensado de una manera mucho tiempo, es difícil cambiar. Y mis rodillas han pensado por mucho tiempo que funcionar mal está bien. Y no es así. Y hace un tiempo, yo oro mejor cuando estoy medio enojada. Y enojada, molesta con lo que hace el enemigo. Y hace un tiempito les dije, a ustedes Dios los creó para llevarme a donde Dios quiere que yo vaya hasta el último día de mi vida. Así que ajustense a lo que Dios les mandó hacer y dejen de ser rebeldes. Qué bien pega esto a toda nuestra persona, ¿verdad? Y de eso en realidad se trata en todas las predicaciones y enseñanzas y lo que hacemos, que aprendamos quiénes somos y para qué estamos. De dónde venimos, a dónde vamos, a dónde pertenecemos y para qué estamos. Esas 4 cosas. Pero muchas veces, y de eso vamos a hablar hoy, nuestra manera de pensar tanto tiempo ha estado en cualquier lado que le cuesta volver y enfocarse en lo que tiene que pensar. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, después hablamos y después hacemos. O sea, todo está enfocado en eso, en empezar a pensar como Dios pensó sobre nosotros. Tuve una experiencia muy fuerte con ese tema, que hablé con una ex alumna mía. Cuando yo empecé a enseñar en la secundaria, ahí de la colonia alemana en Paraguay, donde nací allá lejos y hace tiempo, nadie diga es así si no me enojo. Yo cuando empecé a enseñar ahí tenía 24 años y ella 18. Y fue todo un tema que me respete, ¿no? Pero ella viene de una familia, no sé si uno puede vivir peor. Y tenía 7 años, por lo menos yo le sé de los 7 años, cuando su papá alcohólico abusó de ella, abusó de todas sus hijas. Y así que de pequeña le enseñaron que ella es basura. Dios la creó como princesa y su papá le dijo que era basura. Y años diciéndole que era basura. Y se casó con una persona que también la trató como basura. Y le enseñaron que los hombres, bueno, te tratan como basura. Y un día decidió que ella iba a empezar a hacer lo que todos decían que ella era, y se empezó a comportar como prostituta. En esa etapa quedó embarazada y abortó el bebé. Entonces era adúltera y asesina. Igual que David, ¿no? Al diablo no se le ocurren muchas cosas nuevas.
Y hace poquito falleció un nietito de ella y ahora el enemigo le decían, eso es el castigo de Dios, porque si tiene que citarte Biblia, el diablo para pegarte lo va a citar, tergiversando todo. Eso es el castigo de Dios por lo que vos hiciste. Y cuando en la conversación me había dicho 3, 4, 5, 8 veces que ella era prostituta, me enojé de nuevo y le dije, quiero decirte algo. Vos te arrepentiste, vaya que se arrepintió. Compungida, triste, avergonzada de lo que había hecho. Y Dios borró el pecado y ya no existe. Así que en el nombre de Jesús, yo te quito el título de prostituta y nadie, ni vos misma, tienen el derecho de usarlo de nuevo. Y ahora pongo sobre ti el título que Dios te dio. Eres su niña amada, que Él llama princesa. Y cualquier persona que dice otra cosa, miente. Me volví a Ipacaraí, donde vivo, y no sé cuántos días después me llegó un mensajito de ella, porque por el desprecio, vieron en un pueblo pequeño donde todos conocen a todos, cómo te hablan, y son situaciones difíciles. Y su esposo no la trata exactamente, el actual esposo, como princesa. Entonces me mandó un mensajito y dijo, ayer me caí, pero ¿sabes qué? Me levanté, me acomodé la corona y seguí. Pocas veces he visto a alguien que lo haya entendido tan rápido. Y la próxima vez, en una próxima visita, cuando me encontré en el supermercado de la colonia, dice, quiero decirle algo, esta noche hay reunión de oración en mi casa. Oh. Pudo cambiar su manera de pensar. Amén. Y esa es mi meta hoy. Y si lo pudo hacer Marlene después de todo lo que vivió y después de todo el daño que humanamente hablando ya es irreversible, ¿quién no lo va a poder hacer? Así que en el nombre de Jesús vamos por eso. Pero hay un problema. Yo voy a intentar lo que yo puedo para que eso suceda. Dios también va a hacer la parte de Él, pero nadie puede hacer la parte tuya. No sé si ustedes también tienen versículos que le acompañan a uno, que uno se enamora, y cuando alguien cita ese versículo uno piensa, ¿quién le dio permiso para usar mi versículo? Tendría que haberme preguntado primero. Yo tengo unos cuantos que son míos. Les puedo dejar una listita de lo que nadie puede usar. Este es uno de ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Ay, 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 Señor, no, eso no es en la iglesia el camino. ¿Por qué no les sirvió de nada? Porque no se combinó con fe de parte de los que habían escuchado. Así que se necesita un mensaje de parte de Dios y personas que crean ese mensaje. ¿Quiénes de ustedes hacen mayonesa en su casa? ¿Hay gente acá? Demasiado pocos, pero veo allá la mano de un varón, qué bueno. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes básicos más importantes de la mayonesa? Es el aceite y el huevo, ¿verdad? Que pongas sal o no, que pongas limón, que pongas condimentos. Sin aceite y sin huevo no hay mayonesa. Así que para que hoy se haga la mayonesa espiritual, se necesita un mensaje de parte de Dios y gente que lo crea. ¿Se hará la mayonesa? Yo creo que sí. Pero ¿qué es tener fe? No es optimismo. ¿Se acuerdan cómo cantaba un cantante argentino? Yo tengo fe que todo cambiará.
y todo cambió. No es optimismo, ya va a estar mejor. Tampoco es suponer que es cierto. Eso saben los demonios también y tiemblan. Fe es decidir. Lo que Dios dice es verdad. Yo lo vea o no lo vea. Lo que Dios dice es verdad. Y fe es hacer lo que yo creo. Santiago dice eso, ¿no? ¿De qué te sirve una fe si no haces? ¿Por qué? ¿Se acuerdan toda la historia de ese equilibrista en Estados Unidos que había puesto una soga entre un edificio y otro y cruzaba caminando y todos aplaudieron? Después cruzó con una carretilla y todos aplaudieron. Después la llenó con piedras que pesaban más o menos lo que pesa una persona, pasaron y todos aplaudieron. Y dijo, ¿quién cree que yo, cualquiera de ustedes, lo puedo cruzar sin que se caiga? Todos gritaron, bueno, vení. No, mejor no. Así creemos muchas veces, ¿no? Claro que creo que es cierto, pero de ahí a hacerlo. Si Dios dice, si querés tener más riqueza, da más. Eso en teoría lo creo, pero de eso a sacar los billetes es otra historia, ¿verdad? Y si vos con lo que escuchas y entiendes de Dios no haces algo, en las próximas 24 a 48 horas se pierde todo. Podrías haberte quedado en casa mirando cómo termina el partido de Boca o ya terminó. Pregunten al pastor, él debe saber. ¿Qué tal hacer una lista de acciones en los cultos? De lo que vos entendés de parte de Dios. No te anotás los puntos del mensaje, no te anotás los textos bíblicos, sino qué vas a hacer con eso durante la semana y te lo pegas en la heladera. Y podés tener un poco más de ayuda haciéndolo más o menos con 4 preguntas. ¿Qué voy a repetir? Eso que habló el pastor, yo lo estoy haciendo. Hoy muchos levantaron la mano, no pude ver cuántos, diciendo, están en un proceso de santificación. Eso estoy haciendo bien. Entonces, eso lo voy a seguir haciendo. Muy bien. Primera pregunta. Segunda, ¿qué tengo que reforzar? Lo estoy haciendo, pero poquito. Entonces, tengo que reforzar eso. Lo tercero, ¿qué voy a agregar? Eso debería hacer y no lo estoy haciendo. ¿Y qué tengo que quitar? Lo estoy haciendo, pero no está bien. Con esos 4, que te lo podés poner en una hojita y mientras tu pastor los domingos está predicando, lo que corresponde a cada pregunta lo vas anotando, te lo pegas en la heladera y por ahí estás gritando a tus chicos mientras sacas algo de la heladera. Ay, había puesto ahí que voy a hacerlo menos. Muy bien, listo, y ya te callas. Eso tiene que pegar en algún lado para que lo recordemos. Mayonesa espiritual. Todo tiene que ver con tu mente, con lo que estás pensando, por dónde caminan tus maneras de pensar. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es. Y por eso cuando Jesús empezó a predicar, a hablar, lo primero que dijo fue, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Le puse ahí 2 cositas entre paréntesis, porque ahí la palabra tiempo no es cronos, como que hoy ¿qué fecha es? 21 de septiembre, ¿verdad? Y son las 8:15. No está hablando de eso. El kairos, que es el tiempo de Dios, cuando Dios decide, es el momento de hacer algo. Es exactamente la palabra que citó su pastor, que dijo, santifíquense porque mañana, o sea, lo próximo que voy a hacer es maravillas entre ustedes.
Así que Jesús dijo, vino el tiempo de Dios, y la palabra arrepentirse no es otra cosa que cambiar tu manera de pensar. Y yo se lo voy a ilustrar un poco en la historia del pueblo de Israel. Ahí lo reforcé un poquito, de arrepentirse es pensar diferente, reconsiderar, como yo estoy pensando, eso está bien, sentir tristeza por lo que hice mal, transformar, transfigurar, dar otra forma. De ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Saben lo que es metamorfosis, no? Hay una oruga así fea, gorda, peluda, y llega el momento en que se pone como cocón, creo que se llama, donde con hilitos se envuelve todo, y lo que después sale es una bella mariposa. Eso hace el arrepentimiento, dice este versículo. Podés decirle al que tenés al lado, hola oruga peluda fea. No. Vamos a decirlo así. Esta oruga fea peluda se va a transformar en una mariposa bella. Y eso va a suceder cuando Dios cambie mi manera de pensar. Hoy el pastor citó también el versículo, la verdad los va a hacer libres, ¿no? Y Dios dice, o Pablo dice a Timoteo, que Dios le conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Así que una manera de conocer la verdad es arrepentirse. De modo que se despierten, hola, espíritu de resignación y de letargo y de dejadez, y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Miren lo que hace la manera de pensar. Salir de la esclavitud, salir de la trampa y salir de estar sumiso a la voluntad de un dictador. Y exactamente eso le pasó al pueblo de Israel. Todos ya saben, ¿verdad? Que estuvieron esclavos en Egipto y que Dios los quería llevar a la tierra prometida, y en el medio estaba el desierto. Esas tres etapas, y cada uno tiene su proceso en este cambio. ¿Cuál es la meta? La tierra prometida, pero primero está el proceso de la esclavitud y después está el proceso del desierto. Es como primaria, secundaria y universidad. Y cada una tiene su tiempo, ¿no? Pero si uno, después de 15 años, todavía no salió de la primaria, algo está mal, ¿no? O si tiene 30 y todavía está en el EPS, se presenta a la novia y dice, ¿y vos qué estás haciendo? O a una chica que le interesa, no, dice, estoy en la universidad. Ah, sí. ¿Y qué estás estudiando? No, yo estoy en el EPS, en el eterno primer semestre. Y en lo espiritual nos quedamos tantas veces en el eterno primer semestre, ¿verdad? Y hoy queremos ver el proceso de pasar de Egipto a la tierra prometida, de ladrillero a conquistador, porque en Egipto lo que hacían era hacer ladrillo, y tantos años de hacer ladrillo y de comer de hacer ladrillo, tener techo de hacer ladrillo, se convirtieron en ladrilleros, y Dios quería que conquisten la tierra que Él tenía para ellos. De quejoso a adorador. Y dice que le llenaron de quejas Dios el oído, hasta que dijo, ahora voy a hacer algo porque ya no quiero escucharlos más. De demandante, que nos ayuden, que nos den, que nos alivien a poder ofrecer algo. Del signo dame al signo te doy. Quien
hace pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo de Dios los hace libres, van a ser verdaderamente libres. Egipto, desierto, tierra prometida. Primera etapa, pueblo de Dios, pero esclavo. Eso era la primera etapa en Egipto. Es la etapa fuera del reino de Dios. Sos creación de Dios y le perteneces a Él. Como Israel era pueblo de Dios, pero estaba esclavo en Egipto. Y es la etapa fuera de conocer a Jesús y entrar en su reino, o cuando recién entraste. Ya vino Moisés y ya conociste quien te va a liberar, pero todavía estás en la esclavitud. En Egipto comían de un trabajo esclavo injusto. Y el sistema de trabajo hasta hoy es un sistema egipcio, esclavizante. Egipto te da techo y comida, pero no te deja vivir. Si vos querés avanzar, normalmente tenés que trabajar tantas horas que no podés descansar, que no podés estar con la familia, que no podés disfrutar el dinero que ganas. Y ustedes recuerdan muy bien que en Egipto empezaron a matar a los hijos varones. El sistema de trabajo egipcio ataca directamente la familia. Con sudor, dolor, sometido, maltratado, atado, la maldición original. Ya en otra visita hablamos de eso, ¿verdad? Y los egipcios se olvidaron de algo y el pueblo también, porque quien los había hecho prósperos y los había bendecido con abundancia era José. O sea, no el empresario pagano que te da trabajo, te provee bendición, sino vos lo bendecís a él. Nosotros también lo olvidamos. Y vamos igual que los del mundo a pedir trabajo. Ay, por favor, denme empleo, porque no sé qué dar de comer a mis hijos. No, vos entrás y decís, aquí llega la bendición de la empresa. No digo que lo digas con palabras, vos tenés que saberlo. Si yo soy santificado y luz, lo que yo toco es luz y se convierte en luz. Y la prosperidad, la abundancia, mejor dicho, que Dios pone sobre mi vida, la llevo a la empresa. Yo tengo para ofrecer, para aportar, para que le vaya bien. Es al revés. Pero el pueblo se sometió porque pensó que sin Egipto no comían. Cuando les contaba lo que yo sufría en mi lugar de trabajo en la facultad, hasta que yo entendí que no era mi jefe que me daba el trabajo. Y ahí se terminó el sufrimiento y el sometimiento. Y la mentalidad esclava dice, sin Egipto no comemos, sin ayuda, sin caminos no santos, sin endeudarnos no podemos. Lamentablemente me tuve que endeudar, si no podía. No, vos pensabas con mentalidad de esclava que eso no podía. Egipto tiene 4 armas con que te gobierna. Y ya sabes, cuando digo Egipto, estoy hablando del trabajo y de todo el sistema del diablo y sus demonios para torturarte. Y le da especial placer torturar a los hijos de Dios, a los hijos de luz, porque los odia. Entonces usa pobreza, cansancio, desánimo y asesinato. Pobreza, cansancio, desánimo y asesinato. Esos 4 usó y no cambió nada hasta hoy. Y cuando asesina a los varones, asesina el futuro. Y asesinar también podés pensar en crecer sin padre, es no aprender a ser varones y después no poder ser cabeza de hogar, proveedor, todo lo que significa. ¿Entienden, no? Que es más
que matar solo un bebé, eso también. Familias sin cabeza, disfuncionales, enfermas. Y las cosas en Egipto se hacen por miedo al castigo. Conozco muchos creyentes. Pastora, ¿ir a un boliche a bailar es pecado o no es pecado? Porque si es pecado no lo hago, porque yo no quiero perder el cielo. Agarrar una melodía, qué sé yo, del tango y ponerle una letra cristiana es pecado. Yo la lavé con la sangre de Cristo. Pero todo lo que hacen es el miedo si va a venir castigo, si es pecado, si pierden la salvación. En Egipto las cosas hacen por miedo al pecado. Y de muchas cosas seguramente Dios dice, no, no es pecado, pero no te hace bien. Y a mí no me agrada. ¿Y por qué querés usar una melodía que inventó el diablo si yo en mi presencia tengo tantas hermosas melodías que puedan regalarte? Cantaron hoy de nuevo la canción que Dios les regaló cuando estuve la vez pasada, ¿verdad? ¿Sabe cuántas de esas tiene? ¿Para qué vas a ir y buscar algo, no? Con alguno de los grupos hablamos, tenés tan buen novio hoy, ¿por qué querés usar el vestido que te regaló el anterior, no? Al nuevo no le va a gustar mucho. Así que todo es pecado o no es pecado. ¿Que voy al infierno si 2 domingos no voy al culto? No, no vas al infierno. Solo te perdés estar con tu padre que te ama. Solo te perdés que te pueda mimar. Solo perdés los milagros que Él hace cuando estás. Y en Egipto es tanto el temor de que no alcanza, que no damos porque nosotros esclavos, nosotros pobres, ¿qué vamos a dar? ¿Saben cuántos años yo le robé a Dios y lo arrepentida que estoy? Si yo no tenía, ¿cómo iba a dar yo? Y mi conciencia no decía ni pip. Tenía que cambiar mi manera de pensar para hacer lo que correspondía que yo haga, y me costó. Y saben que nos acostumbramos tanto. En Egipto todo es egoísta también. Yo lo necesito, yo no tengo, a mí me tienen que dar. ¿Cómo me piden que yo dé? ¿No? Entonces, con el tiempo, el cocodrilo que tenemos en el bolsillo se crece. Conocen las expresiones, ¿no? Cocodrilo en el bolsillo, codo gastado, calambre en los dedos, todo eso no pueden abrirse. Es este Egipto. No salen porque piensan que no pueden. Muchos cristianos jamás salen de esa etapa, toda su vida. Y la libertad de los hijos de Dios recién les llega cuando mueren y van a la presencia de Dios. Son pueblo de Dios, tienen perdón de pecado, tienen vida eterna, pero todo el resto son iguales que los del mundo. Y encima los domingos tienen que ir al culto y no tienen el día libre. O sea, en muchos aspectos ellos mismos se sienten peores que los del mundo, porque encima tienen más obligaciones y hasta a los pastores se les ocurre pedirles que hagan algo en la iglesia. Tienen vida eterna y perdón de pecado, pero son violentos, pobres, tristes y miedosos. ¿Se acuerdan que dije 4 armas usa el enemigo? Aquí tenés 4 maneras como ellos se comportan y se sienten. Si dejan algún pecado por miedo al castigo y al infierno. Y para Egipto la salida de la esclavitud no fue fácil. ¿Se acuerdan cuando ya apareció Moisés? Faraón los torturó peor. Y hay mucha gente que se convierte, que conoce al Salvador, y el primer tiempo es peor, porque el enemigo hace de todo porque no quiere soltarlos. Y muchos en esa etapa se vuelven atrás. Bueno, Israel al final salió y llegó la segunda etapa, que es la etapa del desierto.
que Dios pensó que iba a durar unos meses. Esa es una etapa de transición, de cambio de mentalidad. Y básicamente tenían que aprender dos cosas. Primero, que Dios era un Señor muy diferente que Faraón. Y segundo, que ellos debían aprender a ser diferentes. Decía eso en el nombre de Jesús. En la secundaria espiritual tengo que aprender dos cosas: que Dios es diferente como Señor que el diablo, y yo debo ser diferente. Amén. Ellos tenían que aprender a dejar de hacer las cosas por miedo, a empezar a hacer las cosas por amor a un Dios amoroso, por agradarle, por alegrar su corazón. Miren lo que Dios tiene planificado para tus etapas de desierto, para tus etapas difíciles, para tus etapas cuando el ataque del enemigo es mucho, para que todo, donde todo parece estar al revés. Dice, yo la seduciré, la llevaré al desierto. Normalmente no te seduce alguien quien te pega, ¿no? Dios está diciendo, te voy a llevar al desierto y voy a hablar a tu corazón con ternura. No te olvides que quien te pegaba es el diablo. Yo no. Yo quiero sanar tus heridas. Dice, ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Escaparon de la espada de Faraón y estaban en el desierto, y dice, ahí van a hallar gracias. Pero dice en ese versículo también que esa no es la última etapa. ¿A dónde tienen que llegar? En el desierto están en busca del reposo. Están en busca de la tierra prometida. Aquí tenemos las tres etapas en un versículo. Me impresiona la capacidad de Dios en su palabra de resumir todo en una frase, ¿verdad? El pueblo de Israel jamás lo aprendió. 40 años de secundaria y jamás la pasaron. Decir, no me va a pasar lo que pasó al pueblo de Israel. Yo voy a aprender cómo es Dios y cómo debo ser yo. Amén. De hecho, Israel había comido durante siglos de Egipto, y cada vez que estaban en un problema decían, volvamos a Egipto. Que llenos tenemos las iglesias de personas que mientras Dios los sana, Dios los provee, Dios los saca de problemas, pero cuando algo no se resuelve en el momento, Dios me decepcionó, estoy enojado de Dios y me voy. Esa mentalidad no lograron cambiar, y en el nombre de Jesús hoy con Marina oramos esa palabra tan bella de Isaías 29 que dice, los espíritus extraviados recibirán entendimiento, y lo declaro sobre esta iglesia. Y esos espíritus extraviados que cuando hay un problema, en vez de decir ¿por qué lo que Dios promete no me llega? ¿Qué lo traba? Enojarse con Dios diciendo Dios es malo también, y irse y murmurar contra Dios, porque ese versículo termina diciendo, y los murmuradores aceptarán ser instruidos. Isaías 29, 24, es impresionante ese versículo, anótatelo y aprendelo de memoria.
y declararlo sobre tu propia vida. Y en el nombre de Jesús te cierro la puerta para que vuelvas a Egipto cuando estés en problemas. La cierro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muro de fuego detrás de ti. Que cuando te quieras volver te quemes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alargaron la etapa de prueba que Dios había pensado para ese cambio de 8 meses a 40 años. Y ustedes saben muy bien que entraron Caleb y Josué para ver la tierra y volvieron y dicen: pan comido. Con lo que vimos hacer a Dios, esos gigantones ahí tontos, pan comido. Y todo eso dice: no vamos a poder. Y se comieron Caleb y Josué 40 años de desierto, igual que sus hermanos. ¿Cómo hicieron estos con la amargura? ¿Me pueden decir? Se comieron los 40 años de castigo que cayeron sobre todo el pueblo y ellos no se merecían ese castigo. ¿Entendés que cuando vos haces las cosas malas, los que están alrededor tuyo son pegados también? Sos parte de un cuerpo y lo que afecta al dedo gordo del pie también afecta la nariz, y lo que te afecta en lo físico también te afecta en lo espiritual. Somos un cuerpo y lo que vos haces o no haces en la iglesia afecta a todos tus hermanos. Así que ellos convirtieron la prueba en su destino, jamás salieron de ahí. Y el camino en destino y la prueba en castigo. Tanto le habían dicho a Dios: vamos a morir en el desierto. Dijo: ok, dice Dios, yo tenía otra palabra para ti, pero tanto hablas que ahora se haga de acuerdo a tu palabra. Van a morir todos en el desierto. Yo no quiero llegar a ese momento que Dios me suelte y diga que se haga como vos estás diciendo. No, Señor, siga hablando. Y voy a aprender a callarme la boca y a seguir creyendo. Cuando Egipto los gobernaba, les sacaba todo lo que podía. Era injusto, pero era lo conocido. Y lo que conocemos nos da seguridad, por eso nos cuesta tanto emprender cosas nuevas, por eso nos cuesta tanto cambiar la manera de pensar. Y por eso me cuesta tanto dar cuando no tengo. Pero en el desierto Dios hace cosas muy amorosas. Había ido para estudiar al Instituto Bíblico Alemania y los guaraníes paraguayos en Alemania no valían nada y no tenía el respaldo de nadie, y muy pronto yo no tenía nada. Qué buen momento para aprender fe. Cuando no tenés nada en la billetera, no tenés muchas opciones. Y ahí aprendí a orar por Dentrífico Medias y ver llegar Dentrífico y Medias. Pero un día habían invitado a un misionero de la India y como siempre al final recogían una ofrenda para él. Y a mí ese día alguien me había regalado 5 marcos. Pero me faltaban 2 días para tener que pagar una cuenta de 28.50, creo que era. Y junto con lo que yo tenía llegaba a 18, pero me faltaba 10.50. Y estaba sentado ahí, de pronto había una vocecita en mi cabeza que decía: deberías darle al misionero los 5 marcos que te regalaron. No, si yo no puedo, si me faltan 2 días y yo no tengo ingreso de dónde, ni con los 5 sé cómo pagar, entonces ¿cómo encima voy a quedarme con 13? Que es menos que la mitad no puedo. Seguí hablando el hombre un ratito: deberías darle los 5 marcos. Me arruinó la prédica la cantidad de veces que Dios me tuvo que decir: los 5 marcos son para ese misionero, hasta que me levanté, fui a mi pieza, busqué los 5 marcos y no fui un dador alegre. No, Señor, de ninguna manera.
Y al día siguiente voy a mi casilla de correspondencia que tenían puesto ahí afuera y había un sobre sin nombre con 50 marcos. No estoy diciendo que cada vez que doy 100 vienen 50, no es eso. Sino Dios me llevó al desierto y dijo, te voy a llevar al desierto y te voy a hablar con ternura. Antes tenías un déspota, yo también tenía uno como padre. Y junto con el enemigo se armaron cada cosa, pero ahora tenés otro Señor. Necesitaba aprender que Dios es diferente y que yo debía ser diferente. Que yo podía ser generosa y dar porque Él iba a ser generoso conmigo. En el desierto Dios los sanaba, les proveía, les daba de todo. Estaban en manos de quien quería su libertad y su bienestar, ¿verdad? Para que aprendan que Dios hace tantos milagros, para que aprendan cómo es Él. Es el proceso del desierto. Aprender que Dios es diferente, pero aprender que yo debo ser diferente. Y la única manera de dejar de ser tacaño es dar con dolor, dar con dolor, dar con dolor, hasta que te deje de doler cuando das. Y cuando después seguís dando, ya te empieza a doler cuando no das. Ahí entraste en la tercera etapa. Aprender a ser diferente. Aprender a ser diferente en el trato con los otros. O sea, si hay una persona que está más de 3 años en la iglesia y todavía no aprendió que recibe y que da, no te vayas de la iglesia sin bendecir a alguien, sin escuchar lo que alguien necesita, sin orar por alguien. No te vayas sin haber bendecido a alguien. Salí de Egipto, salí del desierto, salí de ese proceso. Ya viviste. ¿Quién ha vivido que Dios es diferente, que es generoso, que ama, que provee, que bendice, que da todo eso? ¿Quién lo ha vivido? ¿Qué estás esperando para parecerte a Él? No seas como el pueblo que recibió todo eso y no les sirvió de nada, no cambiaron nunca y todos murieron en el desierto. A Jesús les llevó un proceso largo con los discípulos, largo e intensivo hasta que aprendieron eso. Tercera etapa. Ya querés entrar en la universidad, ¿no? Muy bien. Y pasarla. Entrar en el reino, pasar de mentalidad de esclavo a mentalidad de rey. Del reclamo y queja a la confianza. De culpar a otros a hacerse responsable. De la mente de demandante, ya te dije, a ofertante. De consumidor a productor. Mente de esclavo a mente de rey. Hacerse responsable. Ni bien Israel cruzó el Jordán, ya no cayó más maná. Querían salir a recoger, deben haber salido un montón. ¡Oh! No hay comida, ¿y qué hacemos ahora? Y la roca que golpeaba a Moisés, no, ya no había. Así que tenían que sembrar y cosechar y comer de eso y cavarse los pozos. Tenían que sembrar ellos, cosechar ellos, cavar pozos ellos, y bajo la bendición de Dios tuvieron abundancia hasta para dar a otros. Se trata de vivir bajo los principios de Dios y proveerse uno con la bendición de Dios. Quiero poner esta palabra como bendición sobre la iglesia. Tenemos una situación, digo porque hace tan poquito que me fui. Todavía el departamento está a mi nombre, estoy radicada, así que sigo siendo argentina también, ¿verdad? Y de acuerdo a esta palabra que Dios dijo, santifíquense, que voy a hacer maravillas, quiero poner esa palabra. Y Dios dice, me encanta regalarles cosas. Escúchala como una bendición y como una impartición.
me regocijaré en favorecerles. Con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Se comprarán campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen es una tierra desolada, sin gente, sin animales, porque fue entregada en manos de los babilonios. Eso se termina, dice Dios. En la tierra de Benjamín, que era el más pequeño y débil, y en los alrededores de Jerusalén, en la tierra de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, y en los alrededores de esa ciudad, en las ciudades de Judá, en la región montañosa, en la llanura y en el Negev. En la montaña, en la llanura y en el desierto. En lugar alto, lugar bajo, lugar seco, no importa cómo es el lugar. Dios dice, se comprarán campos endeudados. No, perdón, no dice ahí. ¿Cómo dice que se comprarán? Se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras, se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo haré regresar sus cautivos. Miren lo que dice Dios, me pongo contento de todo corazón y de toda alma cuando les doy firmeza y estabilidad. Yo no sé cuál es tu altura que pensás que no puedes subir. Yo no sé cuál es tu llanura donde decís todo sigue igual, nada cambia. Yo no sé cuál es tu desierto, pero Dios dice lo que hoy parece imposible se va a poder hacer. Y no sé si tus hijos están cautivos, si esos son tus cautivos, si los cautivos es tu economía, si los cautivos es tu matrimonio. Yo no sé cuáles son tus cautivos, o si serán los cautivos de la ciudad que Dios quiere traer acá para que sean libres. Así que en el nombre de Jesús también decimos a los cautivos de la ciudad que son de acá, que Dios hará regresar a los cautivos de la iglesia del camino y van a venir acá, y la abundancia de nuestra alma, como ya lo escuchamos varias veces, va a llegar a lo económico también, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es volver a la bendición original de someter, sojuzgar, dominar y tomar de la creación y tomar la abundancia de Dios para nuestra provisión. Y no depende de la situación, pero también significa ajustarse a los principios del reino. ¿Se acuerdan? Dios es diferente, pero yo debo ser diferente. En el área laboral, en dar, en la honestidad, en poner el reino primero. Claro que Dios va a seguir haciendo milagros porque no puede con sus ganas de bendecirte y de hacerte bien. Cuando Él quiera los va a hacer, pero Él quiere hacer prosperar lo que sus hijos hagan. Saben, hermanos, es hermoso cuando uno tiene necesidad y de pronto frente a la puerta hay un canasto con alimentos cuando uno no tenía nada que comer. Pero es mucho más lindo poder ser quien arma el canasto para ponérselo frente a la puerta de alguien. Esa es la diferencia entre desierto y tierra prometida. Es buscar su revelación. Y es pasar, hasta las oraciones van a cambiar. Es pasar de decir, Señor, bendice mi camino, a decir, ¿cuál es tu camino? Es dejar de decir, como ya lo dije hoy, Señor, el domingo es tuyo y la semana es mía. Que no haya diferencia. Es desalojar la mentalidad, el espíritu de miseria, pero también la mentalidad de miseria. Dios tuvo mucho menos problemas de sacar el pueblo de Egipto que sacar Egipto de la manera de pensar del pueblo. Amén. Hacerse cargo. Claro que en
Egipto, Israel estaba mal, pero Egipto daba techo, Egipto decidía dónde trabajar, cuánto trabajar, no tenían que hacerse responsables. De pronto lo eran ellos. Ahora, pensar de la mentalidad de esclavo a mentalidad de rey otra vez significa dos cosas. Es aprender a ser rey, somos reyes y sacerdotes, pero también es saber cómo actuar frente a un rey. En el desierto era aprender que Dios es diferente y aprender a ser diferentes. Y en esa etapa es aprender cómo gobernar, aprender a ser rey y aprender cómo comportarse frente a un rey. Y ahí les quiero contar algunos ejemplos. Abraham estaba en un lugar adorando dioses, los que adoraba todo el mundo, y un día Dios se le aparece y dice: Señor Abraham, te tengo un mensaje. Estás adorando los dioses equivocados, estás en el lugar equivocado, estás con la gente equivocada y estás haciendo lo equivocado. Vaya crisis, ¿no? Y vaya que tenía que hacer un cambio. Y ustedes saben que Abraham salió y llevó a Lot, llevó a su padre, llevó a su hermano, decidió hacer los ajustes, y Abraham de inmediato aprendió que él dejaba de mandar. Dios dijo salí, salió. Dios dijo deja tu trabajo, lo dejó. Y saben que llevó a Lot, y saben también que se pelearon y que él dejó elegir a Lot las tierras que quisiera. Y ese desgraciado que el tío le daba de comer, el tío había sido como su padre, dice: esta es mi oportunidad, y eligió las mejores tierras. ¿Cómo se dio lujo Abraham de decir elegí lo que quieras? Porque Abraham decía: mira Lot, Dios prometió que me iba a bendecir, así que yo estoy en el desierto donde no crece nada y voy a ser bendecido. Yo estoy en la montaña y voy a ser bendecido. Yo estoy en el valle y voy a ser bendecido. Quítame lo que quieras, lo que no puedes quitar es que Dios me va a llenar de riquezas. Ya ahí él actuaba como rey. Y Lot eligió lo mejor. Y ayer hablamos de cómo terminó Lot cautivo con todos sus bienes. Y quien fue a rescatar fue Abraham. Armó un ejército, y cuando terminó la guerra se enfrentaron o se encontraron dos reyes, bueno, en realidad tres, en el Valle de los Reyes. Vaya que Abraham se comportaba como rey. Rey es alguien quien tiene autoridad y gobierna. Y el rey de Sodoma, que con 4 otros reyes había confrontado a otros 4, que estaba asustado que iba a perder todo, y viene Abraham y gana la guerra, y tenían un botín impresionante: oro, plata, vestidos, lo que te podés imaginar. 4 o 5 reyes, 4 reyes despojados de toda la riqueza de su reino. Y de pronto el rey de Sodoma, que había sido un montoncito asustado en un rincón, de pronto se agrandó y dijo: bueno, Abraham, ahora que hemos ganado la guerra, haremos, dijo el mosquito, y se sentaba en el cuerno del buey, ¿no? Así había guerreado él. Y dice: bueno, Abraham, ya que me ayudaste tanto, tómate nomás del botín, de tu botín, la parte que te corresponde. De pronto, ¿quién es el que está por encima? ¿El que da o el que recibe? Al ofrecerle a Abraham, el rey de Sodoma decía: yo estoy por encima tuyo. Y seguramente pensó: si yo le doy un buen botín, total, aquí ahora hay mucho, la próxima vez que tengo un problema, él está obligado a ayudarme. Y Abraham dijo, se paró el rey verdadero y dijo: tu riqueza no me compra.
yo de vos no necesito nada. Yo sé que vos invocaste tus dioses, como yo invoqué al verdadero Dios, dueño del cielo y la tierra, y después vas a andar diciendo que tus dioses me han enriquecido, pero guardate todo lo que quieras, yo de vos no necesito nada. Eso es saber comportarse como rey. Ayer hablábamos de uno de esos reyes que se llamaba dádiva que corrompe. Así que el rey de Sodoma que quería mostrar que él mandaba, no. Abraham le dijo, no me gobernarás, no me sobornarás, tu riqueza no me compra. Y hay historias en el reino de Dios, cómo Dios lo premiaba. Y a Abraham le pasó lo mismo, pero de pronto aparece un verdadero rey, el Señor mismo, Melquisedec. Y Abraham supo inmediatamente cómo actúa uno frente a un rey. ¿Se acuerda que dije que esos son los dos aprendizajes, no? No, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, Señor, yo puse tu reino primero, yo dejé tu honor alto, yo perdí muchos bienes por servirte, Señor. ¿Me podés devolver lo que perdí por no tomar las cosas del rey de Sodoma? Eso hubiera sido nuestra oración, y la ha sido muchas veces. ¿Y qué hace Abraham? No le pide nada. No le dijo, me darás lo que de ese maldito rey no pudo tomar. Le da el diezmo. Supo inmediatamente cómo actuar frente a un rey. Abraham sabía como rey que las cosas buenas cuestan y pagó el precio. Sabía que frente a un rey uno no va con las manos vacías. Y también sabía que uno tiene que poner algo para poder gobernar sobre eso. Lo entendía inmediatamente. Dios dijo, nadie se presentará delante mío con las manos vacías. Así que Abraham aprendió a ser rey y cómo actuar frente a un rey. La mentalidad de rey no usa a Dios como bombero que lo llama cada vez que hay un incendio. Vieron que hay gente que viene a las reuniones así como de problema en problema. Alguien enfermo está en la iglesia, oran hasta que se sane y desaparecen hasta que tienen un problema económico. Esa es mentalidad de bombero, y Dios no es bombero de nadie. Bueno, en realidad muchas veces predicamos también, vení Jesús, sana, salva y prospera. Y si no sucede, nos vamos enojados de la iglesia. Quebramos todos los principios de Dios, pero nos enojamos con Él cuando no nos saca de los líos, ¿no? Y no le decimos, cuando vengas a Jesús vas a tener un rey, un Señor. Y Él te va a decir qué música oír, a qué lugar ir, qué hacer con tu tiempo, con tu dinero, si te casas, con quién te casas, todo. Abraham pacta con Melquisedec con el diezmo. Y por eso pudo ser padre de la fe. Y cuando Dios le pidió el hijo, él sabía que a un rey uno obedece. Sufriendo mal como sea fue. Sabía que con un rey uno no negocia y no discute, obedece. Después de gobernar así con dignidad, incorruptible y obediente, Dios pacta con él y le da todo. Y cuando él tenía el cuchillo en la mano para sacrificar a su hijo, Dios le dijo a Abraham, hasta ahora había visto que tú confías en mí, pero ahora puedo ver que yo puedo confiar en ti, que te puedo poner en el lugar que quiera y que te puedo pedir lo que quiera. Siempre tu respuesta va a ser
Sí, Señor, me agradas, Abraham. Estoy orgulloso tener un hijo como este. Moisés, Dios lo saca de la casa de esclavo. Moisés nació como hijo de una familia esclava. Nunca iba a poder gobernar si crecía con mentalidad de esclavo. Entonces Dios lo lleva a la casa del rey para que él aprenda a gobernar y para que él aprenda cómo reinar y cómo actuar frente a un rey. Aprendió las dos cosas. Si no, no hubiera podido confrontarse con Faraón y no hubiera podido gobernar al pueblo. Esas son las dos palabras claves. Él sabía, donde uno está bajo un rey, obedece. Y donde uno es puesto como rey y gobernante, ejerce autoridad. Frente a Dios, obediencia. Y frente a las tinieblas, ejercer autoridad. Obedecer hacia arriba para dar órdenes hacia abajo. Esa es nuestra posición. Gobernó frente a Faraón, frente al mar, frente a la roca, frente a las rebeliones del pueblo. Miren cómo se para frente a Faraón. Recuerdan que él había matado a un egipcio y huyó por miedo al desierto. Y vuelve a la misma corte de donde había huido. Y se para frente al rey, a Faraón, y escuchan si eso suena como esclavo. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Así que debemos hacer un viaje. No dijo nos da permiso. Dijo debemos hacer un viaje de 3 días. Ni de 2 ni de 4, de 3 días. Hasta el desierto. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ve que de entrada Dios quiso enseñar al pueblo que como sus hijos ellos tenían para ofrecer, no estaban para pedir. Y frente a Dios todo el tiempo oyendo, obedeciendo, oyendo, obedeciendo. Me impresiona la cantidad de veces que dice y Moisés hizo exactamente como le había dicho el Señor. Siempre obedeció, bueno, casi siempre. Conocen la historia, ¿verdad? Exactamente como Dios dijo. Tercer ejemplo, Jesús. Saben, hermanos, yo hubiera querido estar presente cuando mi Jesús pasó por la crucifixión. No, creo que hubiera oído peor que los discípulos. Siempre criticamos a Pedro, pero ninguno llegó tan lejos como él acompañando al Señor, ¿verdad? Y esa noche dice la Biblia que le escupieron, que le bofetearon, que lo golpearon, que le arrancaron la barba. Así que el día siguiente, el pelo pegado con los escupitajos, derrames, sangrado, ojeras, sucio, con la presión baja, sin dormir, sin haber comido. Y en ese estado está frente a Pilato con la púrpura, el oro y todo el lujo de Roma. Y Pilato le hace preguntas y Jesús no contesta nada. Y Pilato le dice, ¿cómo te atreves a no contestarme a mí? ¿No sabes que yo hago así y fuiste? Y aún en esa situación Jesús sabía quién era, rey. Y le dice a Pilato, vos no me movés un pelo. Y dice la Biblia que Pilato terminó teniendo miedo a Jesús, no Jesús a Pilato. Y yo hubiera querido
ver el pase de mi rey, el león de Judá, por el reino de la muerte. La Biblia dice que todos fuimos esclavos del temor a la muerte toda nuestra vida. Y ayer dijimos tanto y esta mañana que Dios gobierna a través de la justicia. Ese es su palacio de gobierno, ahí establece su trono. Y el palacio de gobierno de Satanás es la muerte, porque dice el pago del pecado es la muerte. Así que el palacio de gobierno del diablo es el reino de la muerte. Y Jesús entra en el palacio del gobierno de Satanás y organiza una evangelización adentro. Porque dice que predicó a las almas que en la época de Noé no habían tenido oportunidad de arrepentirse. Por más como lo quieras explicar teológicamente, no me pidan que lo entienda, pero eso es lo que hizo. Y hemos hablado en estos días mucho de que donde hay luz, las tinieblas no tienen opción. La luz puede invadir las tinieblas, pero las tinieblas no pueden invadir la luz. Y cuando Jesús estaba saliendo, le querían tocar, pero como el diablo y sus demonios son tinieblas y Jesús luz, no podían invadir la luz y no podían invadir la luz y no podían invadir la luz y no lo podían retener. Uno puede decir aleluya. Amén. Y en la puerta le dijo al diablo las llaves. Las llaves te dije. Te los entregó Adán, pero no me pudiste vencer y no me pudiste retener, así que me pertenecen las llaves. Y se las tuvo que entregar. Se los metió en el bolsillo y salió silbando. Perdón, no lo dice la Biblia, solo me lo imagino. Siempre supo quién era rey, pero al mismo tiempo decía: yo no hablo nada por mi cuenta, lo que oigo hablar al Padre, eso hablo. Lo que veo hacer el Padre, eso hago. Mi Padre me dice qué decir y hasta cómo decirlo. Saber cómo actuar frente a un rey y saber ser rey. Ya te lo dije todo. Es el último. ¿Aguantan? ¿Sí? ¿Aguantan unos minutos? Gracias. Solo un episodio. Dice que le dieron muchos azotes con varas. ¿Sabes cómo se siente eso? El lomo en carne viva. Y así golpeados, los pusieron en el cepo en la cárcel. ¿Cómo pudieron cantar alabanzas? Hay secretos ahí que yo todavía no aprendí. Finalmente, ya saben, milagro de por medio, Dios interviniendo, quedaron libres y con mentalidad de esclavo hubiera dicho: rajemos antes que el gobernador se arrepienta. ¿No? No. Ahí Pablo era rey en la cárcel, con todo, con moretones y heridas, y dijo al gobernador, lo enfrentó quien tenía su vida en la mano, a un ciudadano romano lo azotó sin juicio. Que venga acá a pedirme disculpas. ¿Eso te suena como esclavo? No. Pablo sabía ser rey y cómo actuar frente a un rey. ¿Sabes lo que dice el gobernador? Se asustó. No, Pablo. Qué bueno, ¿no? ¿Quién gobernaba acá? Saben, hermanos, todos, menos Jesús, tuvieron sus caídas. Abraham mintió. Moisés se enojó, perdió el control y desobedeció. Pablo se angustió y se desanimó muchas veces. Pero todos sabían que eran reyes y gobernaron. Todos lo sabían. La gente de reino, de mentalidad de reino,
piensa distinto, se viste distinto, gana y gasta el dinero distinto. Sus oraciones son diferentes. Leen lo que antes no leían, escuchan música que antes no escuchaban. Son reyes. Y al verlos ellos se ve al Señor. Y hay una realeza, un brillo y una gloria que los cubre. Y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos en el cielo. No, sobre la tierra, dice acá. Sacerdotes para adorar al Rey y servirle a Él, santificar al Santo. Y reyes para gobernar sobre las tinieblas. Así cumplimos el propósito por el cual estamos en este mundo. Egipto, salir lo más antes posible. Desierto, aprender que Dios es diferente y aprender a ser diferentes. En la tierra prometida, saber cómo actuar frente a un rey y saber ser reyes. Quiero orar. Y quiero que me dejen orar como si yo fuera cualquiera de ustedes, en su nombre. No, ¿entienden? ¿Verdad? Como si fueran ustedes. Y quiero que cierren sus ojos. Dijimos al comienzo que Él va a dar entendimiento al espíritu extraviado. Así que ahora en representación de ustedes, yo voy a hablar al espíritu. Amén. Pido que estén lo más quietos posibles para que los que se van a conectar con el Señor y su espíritu va a volver de donde había salido, para que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer. Estoy hablando como si fuera tú y estoy orando. Señor, en tu nombre le hablo a mi espíritu, en el nombre de Jesús, y le ordeno en el nombre de Jesús que abra sus ojos. Espíritu mío, abre tus ojos y abre tus oídos para ver las potestades de las tinieblas que te rodean, pero para ver tu Rey en primera instancia. Espíritu mío, tú fuiste creado en perfecta armonía con el Espíritu de Dios. Te extraviaste, pero ahora te ordeno, vuelve a conectarte con el Espíritu de Dios donde perteneces y empieza a cumplir la función para la cual fuiste diseñado: conducirme a Dios, hacerme reconocer a Dios, traer entendimiento a mi vida, ser rey. Despierta, espíritu mío, despierta a tu capacidad de percibir al Espíritu Santo, despierta en tu capacidad de entender. Espíritu mío, en el nombre de Jesús, abre tus oídos, abre tus ojos a la acción del Espíritu Santo. Hoy aquí reconoce su voz, escucha su tono, percibe su movimiento y síguele. Hoy y mañana y todos los días, donde el Espíritu Santo vaya, ve tú. Lo que el Espíritu Santo diga, hazle saber a mi alma y a mi cuerpo. Espíritu mío, háblale a mi mente, a mi corazón y a mi cuerpo. Tú eres eterno, parte de Dios. Tú no envejeces, tú no te desgastas como mi cuerpo. Activo en ti las capacidades que se durmieron como consecuencia de haber estado en otro reino. Ahí, por la víbora sorda que tapa el oído, me fue quitado el oído, el habla y la visión espiritual por la idolatría. Pero ahora te ordeno, abre tu oído
Y te ordeno, Espíritu mío, habilita en mí una inteligencia sobrenatural. Hablo sobre ti, mi espíritu, y mis palabras son creativas porque nacen de mi fe. Y como es con fe, va a cumplir lo que yo digo. Y aún esta noche, cuando mi cuerpo esté dormido, Espíritu mío, habla con el Espíritu Santo, nútrete de él, imítalo, copia todo lo que hace y hazme familiar su voz. Y cuando mi cuerpo se despierte en la mañana, trae a la conciencia lo que el Espíritu Santo entregó. Te lo estoy ordenando. Haz como te he dicho, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en Egipto, Faraón, el diablo, tiene la culpa de todo. En el desierto, Moisés y Dios tienen la culpa. El pastor y Dios tienen la culpa. Pero en la tierra prometida yo soy responsable. En Egipto soy esclavo y el esclavo hace las cosas por miedo. El siervo hace las cosas por el pago. Entro en la etapa donde no quiero perder las bendiciones que tengo y quiero conseguir nuevas bendiciones, entonces ajusto mi vida para no perderlos. Pero el Hijo hace las cosas por amor. Y la palabra de Dios dice que Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo. Nunca voy a dejar, sí quiero dejar de ser esclavo, nunca voy a dejar de ser siervo, pero le voy a servir como hijo. Él se va a encargar de la recompensa y no le parece mal, pero una cosa es hacer las cosas como preguntó Pedro: Señor, dejamos todo por ti, ¿qué vamos a ganar con eso? Y Jesús dijo: mucho. Y es una buena etapa la de siervo, pero hay una superior y es la del amor. Y Pedro la aprendió. No está en la Biblia, pero los relatos históricos dicen que Pedro, que primero huyó y negó al Señor, después estuvo frente a su propia cruz y ya le tenía tanto amor al Señor que decía: es demasiado honor ser crucificado igual que mi Señor. Y lo crucificaron cabeza abajo. Vaya que entendió quién era su rey y que para él valió la pena todo. No importa en qué etapa estés, si estás en la etapa de esclavo, lucha por salir de las herencias, lucha por salir de las ataduras, lucha por salir de las maldiciones. No va a ser fácil, no te rindas porque es difícil, porque los ataques son fuertes. Si estás en la etapa del aprendizaje, todavía no sabes del todo cómo es Dios y cuánto te ama, y todavía te faltan ajustar cosas y cambiar tu manera de pensar, tampoco está mal, pero no te quedes eternamente ahí. Recibite de la secundaria y pasa a la etapa del reino, de hacerse responsable, de hacer las cosas por amor, pero de ver la manifestación también, de poder empezar a gobernar, de poder empezar a confrontar a las tinieblas y a pelear. Te bendigo en el nombre de Jesús, que las etapas en tu vida duren el tiempo que Dios quiere que duren, que no lo que Él pensó 8 meses sean en 40 y que nunca termine, y que no seas
como los que quedan eternamente en Egipto, que no seas como los que quedan hasta el fin de su vida en el desierto, que entres en la tierra y que lo puedas conocer y que puedas vivir como también oramos hoy antes de comenzar, donde Él dice: yo seré alrededor de ustedes como muro de fuego y dentro de ustedes su gloria. Aleluya, gloria a Él. Amén, Señor. Amén.